En el siguiente panel vamos a explorar la colaboración público-privada para la innovación y el avance de la inteligencia artificial. Y para guiar esta discusión, quiero invitar a que nos acompañe acá al frente el señor Fernando Vargas, especialista senior de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID. Don Fernando es especialista de esta división con sede en Buenos Aires, Argentina. Gestiona la cartera de proyectos del BID en este país en áreas de ciencia, tecnología e innovación y lidera las iniciativas regionales de la División de Inteligencia Artificial y Economía Espacial. Tiene una amplia trayectoria asesorando a agencias nacionales y organismos multilaterales en el diseño de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Su investigación se centra en la innovación y la adopción de tecnologías digitales en empresas, su impacto en la productividad y los factores que determinan estos resultados. Él tiene una maestría en Economía Aplicada de la Universidad de Chile y actualmente es candidato a doctor en Innovación, Economía y Gobernanza para el Desarrollo de la Universidad de Maastricht y la Universidad de las Naciones Unidas. Le damos la bienvenida al señor Vargas, quien además estará acompañado por el señor Porfer Boy, Ana Castillo y Vinicio Vargas. Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias también por la invitación y la verdad es un placer poder estar acá y poder seguir conversando y profundizando un poquito más sobre cómo podemos avanzar juntos para transformar esta oportunidad tecnológica en desarrollo y crecimiento real para nuestra región. Eh, Afortunadamente las presentaciones que hemos tenido el gusto de disfrutar esta mañana nos ha hecho la vida un poquito más fácil para todos los que participaremos de este panel, porque no solamente nos recuerdan las oportunidades, sino también los problemas que enfrentamos a la hora de poder tratar de tomar esas oportunidades. Creo que lo que resume mucho de la presentación también del profesor Martorell recién es que los beneficios de la inteligencia artificial no son automáticos. Que estén, que podamos acceder, no significa que eso se va a transformar de manera inmediata en algo no solo visible, sino que muchas veces también medible en el corto plazo. Muchas veces necesitamos hacer cosas que no son tecnológicas, que no son de inteligencia artificial, para transformar esos beneficios en desempeño. Hablamos de manera muy clara sobre las restricciones de talento. La gente dentro de nuestras organizaciones, dentro de la empresa y fuera, disponible para poder ayudar. Muchas veces cuando hablamos de talento hay un tema que queda un poquito de lado, pero que es sumamente importante, que son los temas gerenciales. Como los liderazgos de las organizaciones pueden transformar la tecnología en cambio real, porque eso significa modificar procesos, modificar organizaciones y cambiar de alguna forma la estructura de las organizaciones para poder incorporar esa tecnología. Y por otro lado, tenemos instituciones que no necesariamente conocen la tecnología lo suficiente para poder demandar de empresas proveedoras los servicios que necesitan. Cómo repensar esas organizaciones para poder transformar la inteligencia artificial, como les decía, en valor. Y para poder profundizar sobre estos temas y tener la perspectiva principalmente del sector privado y cómo desde la experiencia del sector privado podemos construir política pública, tenemos la suerte de contar con un panel muy afortunado para mí de poder conversar con ellos. Voy a comenzar con colega de grupo, Ana Castillo, si nos puedes acompañar, por favor. Ana es oficial senior en el BitLab, donde lidera la agenda de conocimiento sobre emprendimiento, inversión temprana y adopción responsable de inteligencia artificial en la región. Desde el BitLab impulsa iniciativas como FERLAC, que apoya startups, fondos y actores públicos en el uso ético y con impacto social de la inteligencia artificial, y cuenta con una amplia trayectoria en innovación y tecnología, tanto dentro del BID y ha liderado estudios dentro del FERTEC Radar y el análisis de adopción de inteligencia artificial por startups en América Latina y el Caribe. Además, estamos muy cerquita, cruzando el río, está en Montevideo, pero es como siempre un gusto tenerte, Ana, con nosotros. También quiero pedir que nos acompañe a Vinicio Vargas. Vinicio, por, por favor, si puedes pasar al panel. Vinicio es cofundador y director ejecutivo de iNovatech, una empresa de salud digital con presencia en Costa Rica, Estados Unidos y varios países de la región.
Vinicio lidera el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial para la detección temprana de enfermedades, entre ellas Visión AI, que analiza imágenes de retina para identificar retinopatía diabética y otras condiciones oculares. Bajo su dirección, Innovatec ha establecido alianzas con instituciones médicas de prestigio y ha recibido reconocimientos globales por la innovación que realizan. Vinicio cuenta con un MBA por la OBS Business School y amplia experiencia en tecnologías que mejoran el acceso y la calidad de la atención en salud. Es un lujo poder contar contigo hoy, Vinicio Tocayo Vargas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Paul Ferboy, referente regional con más de 30 años de experiencia en tecnología de la información en Estados Unidos y en América Latina. Paul ha fundado varias startups digitales, ha liderado equipos de marketing, ingeniería e innovación, y es un conferencista y profesor reconocido en estrategias de tecnologías y marketing digital. Actualmente es presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de Costa Rica, CAMTIC, y vicepresidente de la Federación de Entidades de Tecnologías de la Información de América Latina, España y Portugal, ALETI, desde donde impulsa el fortalecimiento del ecosistema digital en la región. Como ven, tenemos la oportunidad de contar con mucha experiencia y visiones complementarias para entender cómo podemos, como les decía, fortalecer este vínculo entre la política pública y el proceso de generación y adopción de inteligencia artificial en el sector privado. Y para comenzar, y voy a hacer la primera de aquí antes de sentarme, como les comentaba al inicio, sabemos que tenemos restricciones, sabemos que no es fácil llegar y producir inteligencia artificial en nuestros países y ustedes finalmente se dedican a eso. Desde esa primera perspectiva, Ana, quería conversar contigo, toda la experiencia apoyando ecosistemas de emprendimiento en la región. ¿Qué tan distinto es apoyar el emprendimiento en la región cuando hablamos de inteligencia artificial? Cuando vemos que hay grandes sumas de dinero involucradas en diferentes países del mundo, ¿cómo trabajan desde el BitLab con eso y a qué obstáculos nos estamos enfrentando? Muchísimas gracias por la invitación de estar acá y muchísimas gracias Fernando y a los colegas por compartir este panel. Y a ver, la primera palabra seguramente que nos venga a la cabeza cuando es financiamiento, ¿no? Y cuando hablamos de financiamiento, creo que casi todos los que están acá, financiamiento dirigido a la IA, la primera palabra que seguramente le esté surgiendo ¿es esta una burbuja como la de la .com? ¿No? Ese es como un gran debate hoy que está en las ligas, ¿no? A nivel público, ¿no? Estamos viviendo, y bueno, a ver, vamos a compartir data porque a ver si qué les parece a ustedes, ¿no? A ver, a nivel global, ¿no? Mm, un tercio de las inversiones de venture capital a nivel global fueron dirigidas a inteligencia artificial. O sea que esos son 100.000 millones de dólares aproximadamente en el 2024. Y, ¿Y qué hay atrás de eso, no? ¿Y en qué tipo de emprendimientos o compañías está yendo ese capital? Y bueno, un tercio está yendo hacia modelos fundacionales y 2/3 de ese capital está yendo hacia el uso de inteligencia artificial, pero aplicado a industrias y problemas reales, como puede ser el de la infraestructura, como puede ser de la logística, como puede ser el de la salud, como puede ser muchos. Entonces, ahí es donde quizás la pregunta es si esto es realmente un hype, ¿no? Cuando uno ve que 2/3 de toda esa inversión está dirigida a resolver, o sea, los problemas de productividad y los problemas que tenemos como sociedad, ¿no? También pasa otra característica que tiene, digamos, esta inversión global, es que cada vez está más concentrada, ¿no? Los números son más grandes, ¿no? Y son cada vez menos cantidad de jugadores los que están participando. Entonces esto nos hace pensar, bueno, ¿qué está pasando a nivel de financiamiento en América Latina? Y les voy a hacer una pregunta, si lo hacemos interactivo, si alguno de ustedes sabe más o menos del venture capital que llega a América Latina o que está hoy en América Latina y el Caribe, ¿qué porcentaje está siendo dirigido a inteligencia artificial? Fernando, no contestes, por favor. ¿Alguno tiene idea más o menos qué porcentaje estamos? Bueno, 34%. O sea, 34% de lo que se invirtió en Venture Capital en el año pasado en América Latina y el Caribe fue dirigido a
compañías que tienen inteligencia artificial. Casi la misma proporción, digamos, de lo que estamos viendo a nivel global, ¿no? Pero obviamente hay algunas diferencias. Obviamente mucho menos el capital total, ¿no? Eso por arrancar. Pero además hay algunas diferencias porque los tickets son más pequeños, ¿no? Y esos tickets, sobre todo, a ver, y es interesante saber que un tercio capaz de un tercio aproximadamente de ese capital viene de capitales de Estados Unidos. O sea, eso no es un dato que llega a la región en la búsqueda de estas oportunidades que tiene maravillosas que genera el talento que tenemos en la región. Y, y otra cosa que hemos hablado contigo también, Fernando, es que no todas las startups son iguales, ¿no? Es como que cuando hablamos de las pymes no son todas iguales, las startups tampoco son todas iguales. Y en las startups es importante diferenciar, nosotros hablamos de 3 categorías: aquellas que tienen incorporada ya en su modelo de negocio inteligencia artificial, aquellas que nosotros les decimos desarrolladoras y son aproximadamente quizás un tercio del total de las startups de la región, aquellas que están empezando a integrar inteligencia artificial dentro de sus modelos de negocios o dentro de su operación, y un tercer grupo que son, entre estos dos, la gran mayoría de las startups que en realidad están explorando, se encuentran en fases de exploración. Por lo cual creo, y esto me parece importante, no creo no, en realidad sus necesidades de financiamiento son bien diferentes, de acuerdo a que estemos hablando de aquellas que podemos decir que están en una categoría más desarrolladoras y aquellas que están recién explorando. No solo sus capacidades de financiamiento, sino también, obviamente, brechas de talento, brechas en lo que tiene que ver con gobernanza, con datos, con muchas de las cosas que hemos estado hablando recién. Y esto para mí, y es precioso tener la oportunidad de hablar con tanta gente que trabaja en la política pública, de alguna manera abre oportunidades para que desde aquellos que están trabajando, incentivando estas innovaciones y este ecosistema de I+D+I, que recién escuchamos a Martorell decir lo importante que es pensar que no todos necesitan, a ver, tienen el mismo tipo de necesidades, ¿no? Ni el mismo tipo de políticas, ¿no? ¿Y qué pasa en la región? Bueno, en general lo que hay es financiamiento para las etapas tempranas, o sea, en general, etapa de capital presemilla, semilla, en general no hay problemas. Nosotros acabamos de hacer un estudio en Chile sobre el ecosistema Deep Tech y para que se den una idea, más o menos una startup promedio de Deep Tech recibe unos $500.000, es el ticket de inversión promedio, o sea, un ticket relativamente bajo, pero donde tienen más dificultades es cuando se van acercando al mercado. Entonces, ese es a ver, un valle de la muerte que no es tecnológico, sino que es financiero. Y lo que pasa es que muchas de estas o bien desaparecen, ¿no? O terminan, o dejan de operar. Muchas de ellas se relocalizan y se van atrás de donde está la inversión, ¿no? Y muchas de ellas no pueden ir más allá de una etapa de prototipado, ¿no? Entonces, ahí creemos que el Estado puede cumplir, los gobiernos pueden cumplir un rol muy importante en tratar de catalizar inversión privada hacia, digamos, este tipo de startups, sobre todo cuando tienen un valor estratégico para resolver problemas relevantes, ya sea a nivel regional, local o global. Y existen, bueno, mecanismos como la coinversión, como fondos de primera pérdida, como fondos de fondos que pueden estar dirigidos a este tipo de startups en Deep Tech, como tiene Israel y muchos otros países de la región, y donde de verdad, a ver, creemos, Fernando, que hay muchísimas oportunidades para trabajar, ¿no? O sea, el gran déficit ahí de financiamiento está entre lo que se denomina como TRL5 y TRL7, que es la fase, digamos, previa al escalamiento.
gracias. No Muchas sé si gracias. era eso lo que me querías preguntar, pero bueno, Vamos a es un seguir chiste. profundizar sobre el tema de financiamiento. Pero bueno, estaba buscando cómo anotar en mis notas la parte de pasar del Valle de la Muerte a este Valle del Aeropuerto, ¿será? En el cual las startups se van, no desaparecen, pero desaparecen de tu economía y se van siguiendo el financiamiento, que es, digamos, un modelo muy normal de los VC internacionales que están financiando, que quieren tener a su empresa en el patio de su casa, digamos, Sí, sobre todo en moviéndose. esta área de la inteligencia artificial, y creo que, por ejemplo, el caso chileno de Notco es el típico, ¿no? Que se va y se relocaliza fuera de Chile. Se abren grandes preguntas también en ese tema, pero para salirnos, además que como sabemos de los diferentes aspectos que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer política exitosa en este tema, quería volver a hablar contigo ahora, Paul, sobre otra de las restricciones que quedaron muy claras en las presentaciones de esta mañana y que quizá también tienen una historia larga en la región, ustedes que vienen trabajando con empresas TIC desde antes de que habláramos de inteligencia artificial, desde software, desde hablar en algún momento del boom de las .com. La región, no sé si alguna vez ha estado con la cantidad de talento que necesita esta economía dentro de la región y si es que esto se está volviendo un poquito más restrictivo aún cuando estamos enfocando en tecnologías tan sofisticadas como la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ven ustedes desde el desarrollo del sector en la región? Muy bien, muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Represento a ALETI. ALETI es una federación de las cámaras de tecnología de América Latina, Caribe y Iberoamérica. Representamos 20 naciones y sus industrias de tecnología. De hecho, muchas de las banderas, todas las banderas que están en las mesas son las mismas que veo cada vez que conecto a las juntas de ALETI. CUTI, CECI, ¿verdad? Son nuestros colegas naturales en la región. Entonces compartimos esa conversación, ¿verdad? Cómo nos estamos preparando para esta siguiente evolución de la industria de tecnología. Pero quiero primero tomar un pasito atrás. Lo que estamos conversando hasta ahora es la idea de emprendimiento, empresa propia. Cuánto del talento se dedica justamente a emprender y hacer tecnología eh, interna a la región o inclusive para exportar fuera de la región. Y la verdad es que este es el menor cantidad de las empresas y el talento de la región. La mayor cantidad de talento de la región ya se exportó. Son cerebros que se exporta como materia prima en el modelo de outsourcing. Y esos cerebros en América Latina y Caribe trabajan para empresas en el exterior. Esa es la realidad. No estamos, en la mayoría de los casos, invirtiendo en talento que se queda creando innovación en la región. La mayor parte del talento ya se exportó. Son cerebros contratados como outsourcing directo o las empresas externas ahora contratan directamente el cerebro y ni siquiera se tiene que mudarse. Se queda en el país, se queda en Punta Cana, como se mencionó, trabaja desde la casa para una empresa en el exterior. Es la mayoría. La minoría de las personas que egresen en campos de tecnología trabajan en las empresas que se mencionó, ¿verdad? Entonces, de ahí comenzamos con un déficit en la inversión propia. ¿Qué quiere decir? Esta región exportamos materia prima, cerebros, y importamos tecnologías terminadas. ¿Qué tal, verdad? Suena familiar, ¿verdad? Exportamos materia prima, importamos servicios de Google y Netflix, ¿no? Esa es la forma que funcionamos, esa es la realidad. Entonces, cuando llegamos a inteligencia artificial, como la nueva era, algo está pasando interesante. Resulta ser que ya comienzan a decir los que contratan outsourcing, ¿sabe que ya no ocupamos tanto? Especialmente los que venimos contratando que son los de menor talento. Entonces ya estamos viendo de que comienzan a preguntar si realmente necesitan tantos de outsourcing. Bueno, puede ser una oportunidad para la región. De repente es una materia prima que ya no se quiere contratar en el exterior, quizás lo podemos reimportar, ¿verdad? Eso sería una oportunidad. Pero inicialmente es un choque, ¿verdad? Y los choques no son bonitos, no producen, ¿verdad?, efectos naturalmente bonitos, entonces tenemos que saber cómo vamos a vivir este choque. Yo conozco dos colegas que en el último 15 días me han dicho, me despidieron, porque me dijeron que mi departamento se va a reemplazar con inteligencia artificial. Estaban trabajando en multinacionales acá en el país y yo estoy basado aquí en Costa Rica.
Es la realidad, ¿verdad? Y esos son tecnólogos. Entonces, estamos en un momento extraño, porque ese es el talento que venimos durante 20 años invirtiendo en la región para crear esos talentos y de repente dicen, no, eso ya nos ocupamos. Vamos a usar la inteligencia artificial para hacer lo que ellos venían, porque nunca tuvieron puestos y niveles tan altos que no fueron reemplazables. Les dejamos en puestos y responsabilidades más rasos. Ah, ok. Entonces ahora tenemos que además ver cómo vamos a reconvertir estos en el talento que puede emprender. Es otro talento. Es el talento que nos va a contar Vinicio ahora. ¿Sí? Entonces, estamos en un momento extraño, quizás es una oportunidad, pero creo que es un momento en que tenemos que cuestionar ese modelo de desarrollo regional. No estábamos encadenándonos en la región. Estamos cada uno peleando para encadenarnos con los grandes compradores de nuestro talento. Y lamento para las naciones que más recientemente arrancaron ese proceso de crear capacidades para exportar talento, porque yo no veo que lo van a ocupar. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es el plan 2? No estoy seguro. Debería haber sido el emprendimiento desde el inicio, pero no invertimos en eso, porque eso es costoso y no lo hemos hecho. Bueno, ese es un problema de modelo. Luego tenemos en las capacidades propias de nuestro ecosistema un par de cosas también que están sucediendo. Lo mencionó ahora en la apertura Ana. Nos dijo, inteligencia artificial se usa en la operación de las empresas de tecnología. Eso es importante. En la operación de las empresas de tecnología usamos inteligencia artificial. Entonces, la primera tarea en reconvertir y educar al mismo sector de talento de tecnologías es cómo uso inteligencia artificial para asistirme en crear tecnología. O sea, los programadores son los primeros usuarios de la inteligencia artificial. Para crear nuevos algoritmos y nuevos programas, usan IA para asistirlos. Mi propio equipo, reduzcamos 50% del equipo este año. Ahora usamos IA para asistir a los más senior. No tenemos los junior asistiéndolos. Esa es la realidad. Entonces, primera oportunidad es cómo uso IA para entrenar a programadores. Digo, cómo uso cómo educar a los programadores para que usen IA para ser más efectivos. Pero efectivamente no tenemos gente junior. Entonces, ¿qué se hace? No sé cuál es el modelo de negocio que funciona cuando no ocupas esa gente nueva que están ingresando en niveles bajos. Ese es el primero. Segundo es, ahora necesitamos crear nuevos tipos de software. La arquitectura de software en sí cambió. La educación que tuvieron los ingenieros desde hace 20 años atrás en las universidades ya no es, porque la arquitectura de software con IA embediado no es el mismo que era software tradicional, en donde era escribir y leer entre archivos y eso, base de datos, eso no es. Ahora es como interfaceo con IA, y eso no lo saben, ¿verdad? Entonces, otra vez necesitamos reconvertir. Entonces, tienen que saber cómo hacer su trabajo diferente y tienen que saber cómo producir el resultado final diferente. Eso es un gran reto, ¿verdad? La reeducación del mismo sector tecnológico, eso es un gran reto. Y finalmente, quisiera agregar que parte de esa brecha, la brecha en tener el talento para IA, no va a venir desde los ingenieros en sistemas. Es decir, los ingenieros de sistemas que estoy mencionando no son los únicos que van a tener que llenar esta brecha. Para llenar la brecha de talento en la región, vamos a tener que reconvertir otros campos, otros profesionales en profesionales de la IA. Entonces, yo estoy en el campo de salud, igual que Vinicio. Teníamos una persona en el equipo que es enfermera informática, porque ella entiende los datos del dominio de salud y los ingenieros de la empresa no lo entienden como ella. ¿Me explico? Entonces necesitamos una reconversión de ella a nuestro campo. Los contadores a la parte de ciencia de datos, ¿verdad? Ahí necesitamos hacer un upscaling, una reconversión de este talento, primero. Segundo, esa formación que mencionamos, la formación universitaria y técnica para los ingenieros, necesitamos cambiar los dos campos de cómo hago la ingeniería de software y cómo creo software con IA. Ese es un campo nuevo.
Y necesitamos trabajar esta idea de fuga de talento. Esa fuga de talento en parte se está resolviendo porque no hay tanta demanda, pero la gente de mayor capacidad se va a fugar o ya se fugaron, ¿verdad? Les doy un ejemplo. Me inviten como vicepresidente Aleti a un podcast de los egresados del Instituto Tecnológico Costarricense. Ese es el top, ¿verdad? De los técnicos. Los 3 que me entrevistaron eran científicos cuánticos. O sea, eso no es cualquier, ¿verdad? Ingeniero de sistemas, es cuántico. Entonces estamos en el diálogo, estamos hablando de temas como este y yo les pregunté, ¿y dónde trabajan? ¿Dónde están? Ninguno estaba ni siquiera en el país. Resultó que uno estaba en Alemania, 2 estaban en Arizona, una hora así. Porque dicen, no, es que en Costa Rica, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a hacer? O sea, no hay una industria ni siquiera. Nadie me puede emplear. Ok. Entonces, voy a comenzar con las reflexiones ahí. Hay mucho más que podemos profundizar, pero empezamos por ahí. Muchísimas gracias, Paul. Como escucharon acá también, ahí se abren un montón de subáreas. Creo que lo que nos cuenta sobre cómo uno de los primeros sectores afectados en términos de cómo se organiza el trabajo dentro de cada uno de los sectores es el mismo sector que produjo la tecnología. Me queda la duda si esto va a ser sostenible, porque lo que estamos haciendo es reemplazar gente de entry level no va a llegar al nivel de conocimiento para luego poder usar bien la inteligencia artificial. La gente que tiene experiencia es un stock. No va a haber renovación. Me imagino subir a los sueldos de esas personas, pero en algún Por lo momento... menos hoy no sabemos, ¿verdad? No sabemos Claro. qué va a pasar, pero hoy esa es la duda. Un desafío es cómo formamos gente que ya tenga experiencia, que creo que es como la gente del mercado laboral lo debe haber tenido ya por mucho tiempo y ahora como que se hace más urgente. Muchas gracias, Paul, por eso. Y Vinicio, bueno, nos introduce un poquito, Paul, el comentario con respecto a esta polinización cruzada que se necesita entre disciplinas para que un sector, llamémosle no tecnológico, sea capaz de incorporar de buena forma innovaciones y, en este caso, tecnología de inteligencia artificial en sus operaciones. Me imagino que no es evidentemente el único de los temas. Me imagino que el tema de los datos, como mencionaba por su intervención también, es uno de esos factores que determina la diferencia entre el éxito y el fracaso, no solo en un proceso de adopción, sino que me imagino que en el mismo desarrollo de los productos, en el caso de ustedes. ¿Cómo ha afectado eso al desarrollo de tu negocio en particular y de las diferentes líneas que han venido trabajando? Bueno, muchas gracias. Bueno, entre los comentarios de ustedes dos me vinieron muchas ideas. Quisiera como echarme un poco para atrás también. Primero voy a responder esta porque si no se me olvida. Pero ahorita regreso, tengo unos puntos ahí que quiero tocar. Bueno, número 1, el tema de los datos es particular en América Latina. Yo creo que en todo el mundo, y siempre ocurre que cuando se desconoce algo, eso es como cuando hay un contrato y nadie lo entiende, lo más usual es dar la negativa porque prefiero no hacer algo porque no sé en realidad las consecuencias, entonces la respuesta es no, ¿verdad? Y eso ocurre en el sector público a diario. No se entienden las cosas, entonces todo es una negativa y una traba porque eso me evita a mí los riesgos de hacer algo que pueda tener alguna consecuencia. Entonces, el sector salud, por ejemplo, y ocurre en todas las industrias, tiene muchísimos datos. Datos sin ningún aprovechamiento real. Datos de pacientes, imágenes médicas, qué ocurrió con este paciente, diferentes temas que la inteligencia artificial hoy en Europa y en Asia, por ejemplo, y en Estados Unidos también, ya hay soluciones creadas porque hay acceso a los datos. Hay repositorios de datos desde el sector público. Cualquier ingeniero de cualquier universidad, cualquier persona desde su casa puede acceder como investigador o como programador y acceder a datos que ya están anonimizados, ya están encriptados. O sea, no, a nadie le interesan los datos personales del paciente. Le interesa es qué pasó con este paciente cuando se hizo esta radiografía y además de esos exámenes de laboratorio, qué correlación hay, y ahí es donde entran las multidisciplinas. Entra el doctor que toma las imágenes médicas, tiene un programador de este lado, a veces ni siquiera un programador, lo que mencionaba Paul, de que los ingenieros junior ahora están haciendo soluciones que haría cualquier ingeniero senior.
porque ahora hay herramientas. Hace poco, de hecho, creé una aplicación no code, digamos, sin ninguna... Le dije lo que necesitaba, necesito que me resuelva este problema. Duré una noche, desde las 8 de la noche a la 1 de la mañana, solución creada. Al otro día subía los archivos, me generaba un reporte, un análisis y ni siquiera programé absolutamente nada. Ya hay herramientas que incluso le ayudan a los ingenieros junior a convertirse en senior, ¿verdad? Y por otro lado, el tema de que los médicos ahora y los profesionales tienen que validar los datos, porque hay demasiados datos, no se sabe qué hacer con esos datos, hay que limpiarlos, pero tiene que venir alguien a validar, a validar y entrenar esos más bien clasificar y validar esos datos para que una inteligencia artificial tenga algún valor a la hora de que genera un output, una solución. Entonces, las imágenes médicas, por ejemplo, hoy por hoy podrían hacer, y ya lo hacen, correlaciones sin que yo tenga que tener acceso a todas las imágenes. Por ejemplo, imágenes de equipos muy costosos que cuestan $250,000 o millones de dólares, que no son escalables. Los tenemos en un gran hospital, pero no los tenemos en una comunidad. ¿Cómo hacemos para generar el mismo resultado de esa máquina en esa comunidad? Cuando yo tengo las imágenes y los datos validados, un médico llega, valida esos datos y me dice, hay una correlación entre los lípidos, esta imagen y esta imagen. Resulta que ya no tengo que ir a traerme aquella imagen, sino que ya yo entrené un algoritmo que me decía que si X más Y da esto, el resultado va a ser este. O sea que si yo tengo una o dos de esas imágenes, me va a recrear posiblemente la tercera imagen. Entonces me va a dar el dato de esa máquina que vale $1 millón, pero con un equipo de 5,000. Entonces, de esa manera, muchas soluciones podrían estarse hoy haciendo. De hecho, en Inglaterra, por ejemplo, está el UK Biobank, que tiene acceso a todas las imágenes de decenas de años, donde puedes ver qué pasó con el paciente. O sea, qué pasó 10 años después, se murió, está vivo, qué pasó después de ese tratamiento. Entonces tienes datos más validados. Los ingenieros de diferentes lugares del mundo toman acceso de esas bases de datos y empiezan a crear correlaciones. Luego tienen que sentar a los médicos y decirles, ok, ahora necesitamos validar si esto es cierto. Los médicos validan los datos, tienen que empezar a revisar, luego hacen un estudio clínico pequeño, que a veces no es necesario, puede ser prospectivo, pero muchas veces se necesita comprobar con grupos pequeños que esa teoría es correcta. Una vez que se comprueba, empezamos a crear pequeñas soluciones. Pero ¿qué pasa? En América Latina, desde nuestra experiencia, que ha sido esa que mencionan, irse a Estados Unidos, levantar capital, rondas de inversión, millones de dólares, podemos decirlo, porque en América Latina vienes con una solución y no puedes pasar ni siquiera el prototipo. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión de América Latina tienen una cultura con una muy baja tolerancia al riesgo, que no es la misma de Silicon Valley, por ejemplo, que ya están acostumbrados, es una cultura que ya se sabe que es así, tienen que disipar sus inversiones en muchos jugadores para tener un rendimiento promedio. En América Latina vamos a la segura, fondos inmobiliarios, los mismos tipos de inversión tradicionales, y cuando llegan los fondos de startups, básicamente es como el menú del bolsillo izquierdo, para jugar un poco unas fichas, pero en realidad los tickets siguen siendo muy pequeños. Y una de las exigencias es, ok, tracción comercial. Bueno, ¿cómo hago tracción comercial si necesito un año para desarrollar esto? Y después de esto tengo que ir al mercado a luchar con la adopción, que es llegar al sector, a los hospitales o al sector público para que me digan una respuesta 6 meses después, me metan en un piloto de 3, 4 meses para probar 4 variables, luego me dicen que ocupamos un estudio clínico para esto, y al final la adopción en América Latina sigue siendo mucha traba, usualmente, primero por la burocracia, que es el principal problema, incluso en las empresas privadas, porque es ya cultural, se volvió cultural, ya ni siquiera es en el sector público, las empresas privadas también tienen su propia burocracia, porque lo traemos en la cultura. Y segundo, que los tomadores de decisión muchas veces, por ejemplo en el sector salud, pero estoy seguro que en casi todas las industrias,
piensa que, de cierta manera, su sentido de maestría queda relegado, que está siendo suplantado de cierta manera, y no que su trabajo se está haciendo mejor. Porque estamos amplificando las capacidades del médico. Le estamos diciendo, ok, ahora usted no va a poder revisar esas 10 radiografías, va a poder revisar 100 pacientes. Entonces su trabajo, su burnout se reduce, su eficiencia se incrementa, el efecto sobre la salud pública pues claramente reduce las intervenciones. Entonces creo que hay muchas barreras que vencer, pero creo que la primera empieza por la iniciativa privada. Esto no va a venir del sector público, viene de la iniciativa privada. Siempre es así. Pero para que venga la iniciativa privada tiene que haber tiene que haber de cierta manera, alguna política que haga que los emprendedores se atrevan a pasar de ir a buscar trabajo en una empresa privada o empezar su propio emprendimiento, sabiendo que es probablemente su prototipo. Si funciona, va a tener un capital presemilla que le permita pasar al siguiente paso. Entonces creo que eso está fallando por un lado, y por otro lado que el acceso a los datos sigue siendo hay mucho recelo de compartir los datos, cuando en realidad a nadie le interesan los datos personales de la data como tal. Nos interesan los datos per se y el resultado de ese dato en la solución de un problema. Si me permite hacer una reflexión breve sobre los datos. Hablamos mucho de los datos y creo que el caso de Vinicio ilustra muy bien qué estamos hablando. Él está hablando de datos de salud, imágenes, radiografías, por ejemplo. Ahora imaginamos una empresa de tecnología como el de Vinicio y está trabajando en un país como Costa Rica, 5 millones de habitantes, está el sector público de salud y privado de salud. El acceso a datos es casi nulo a lo que él va a poder tener acceso. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer en la región? Para que este problema que tiene este emprendimiento se corrige, necesitamos implementar la interoperabilidad de datos de salud. Es un estándar interoperable. Muchos de sus países lo están implementando. Algunos aquí son líderes en haberlo implementado. Una vez que los datos son estándar, ya Vinicio no tiene el problema como startup de tener que asegurar la calidad de los datos, ¿verdad? Porque ahora hay un tipo de dato estándar que él puede depender de ello para empezar. Y luego el segundo problema que él tiene es, ahora necesito que sea no solo Costa Rica estándar de datos, sino todos los países, para que estemos trabajando encadenado entre los países en usar el mismo estándar entre todos los países, hacer bienes públicos de los datos de salud. No estoy hablando de datos privados, estoy hablando de datos agrupados de todo el público latinoamericano, para que en vez de hablar de 5 millones de ticos, estamos hablando de 500 millones de habitantes. Eso es primero. Y segundo, para que luego él pueda llegar al mercado, necesitamos una economía digital integrada de la región también, ¿verdad? Para que la solución de él, basado en datos que son ahora normalizados en toda la región, él tiene un mercado natural que es toda la región y no un país. Y no batallar país de 5 millones con país de 2 millones. No, eso no es la batalla. Es tener una única región integrada digitalmente. Es la economía digital que hemos hablado. Es la integración latinoamericana que hemos hablado. Puede comenzar por ahí. Gracias. Muchas gracias, Vinicio y Paul, también sobre ese tema. Sabemos también muchas veces que el problema de los insumos para el desarrollo tecnológico no vienen muchas veces los insumos ni de la tecnología, sino que vienen de la capacidad de poder lograr acuerdos entre países. Afortunadamente, y ahí aviso parroquial, no sé si hay alguien de nuestro equipo social por acá, pero estamos trabajando como banco junto con la sociedad El Pajo para un data space de salud, y es un proyecto muy lindo que ha venido comenzando hace poco, pero que tiene esa idea de poder generar este espacio de datos de salud como insumo para desarrollos de aplicaciones de inteligencia artificial en el sector. Sé que nos da para mucho otro tema, como vieron, cada uno de estos temas es todo un mundo, así que les pido que en una segunda ronda de preguntas sea un poquito más breve para poder también dar un espacio a la audiencia. Quería profundizar un poquito más en lo que nos comentabas de, bueno, ok, tenemos una solución que sirve y está validada tecnológicamente, y aún así cuesta que la demanda la incorpore realmente empresa o sector público. Desde tu experiencia, ¿cuáles son esas trabas, además de las organizacionales dentro de una empresa, que hacen que, como decías tú, un instrumento como este que le aumenta la capacidad a un médico
termine siendo usado quizá menos de lo que podría llegar a ser. Son temas personales, son temas culturales. ¿Cómo ven esa relación ustedes con una demanda que no es tecnológica necesariamente? Sí, bueno, por pasos. Creo que número uno es que hay que involucrar aquí el aspecto humano, de que la persona que va a implementar esto en una clínica, en un servicio básico de salud, por ejemplo, y eso puede aplicar a todas las industrias, es una persona. Una persona va a estar a cargo de, cuando le agregas una tarea extra, le agregas un nuevo proceso, se te puede complicar la implementación, porque esa persona es la que te va a poner la zancadilla, porque dice, no, yo venía haciendo mejor mi trabajo antes, menos trabajo. Ahora, si esto me incorpora un paso extra, entonces se puede complicar la implementación. Entonces, una de las de los primeros temas a resolver es que esto no genere un paso extra. ¿Cómo hacemos para que la implementación sea lo más light posible y no involucre que la persona que va a implementarla en la primera base de atención tenga que hacer trabajo adicional o trabajo que no tiene que ver con su función? Por ejemplo, una enfermera que esté haciendo alguna situación tecnológica. Entonces hay que sacarla, o un microbiólogo o un radiólogo que esté haciendo algo que no tenga que ver con su actividad. Entonces hay que sacarlos sacarlos de esa idea de que su trabajo es de cierta manera, sino que cambió. Ahora hay que implementarlo de otra manera. Y segundo, creo que uno de los puntos más importantes a la hora de implementar es que todo tiene que ver con cuáles son mis objetivos, cuál es el flujo de trabajo que yo tengo y qué es lo que yo tengo que solucionar. Por ejemplo, si lo que necesito reducir son listas de espera, son tiempos de atención, son reducción de costos, aumento del valor que yo le doy a mis pacientes y cómo me percibo yo en el mercado, ¿cuál es mi objetivo? Y una vez que yo defino mi objetivo, si por ejemplo mis métricas para este piloto son reducir tiempo de atención y reducir costos, entonces mi piloto y la implementación de la tecnología tiene que ir dirigida a medir eso para que me lo puedan aceptar. Eso pasa porque en América Latina siempre te van a pedir métricas porque somos más cortoplacistas. En Estados Unidos, por ejemplo, hemos hecho proyectos en otras regiones donde el impacto es más exploratorio. Están abiertos a explorar y a darse cuenta del resultado en el futuro y tienen esa noción de que podría funcionar. En América Latina todo tiene que ser muy cierto, muy exacto. Entonces, quieren medir el retorno sobre la inversión. ¿Cuánto esto me reduce de costos? Bueno, algunas cosas no las podemos saber porque nunca se han implementado. O te dicen, ¿cuánto se reduce de costo? ¿Cuánto se reduce de tiempo? No lo sabemos porque su organización es diferente y porque además es algo nuevo. Cuando vamos a implementar algo nuevo, no podemos tener cosas ciertas. Son exploratorias. Tenemos que ir a darnos cuenta. ¿Cuánto, por ejemplo, de los pacientes que tamizamos preventivamente, cuántos efectivamente fueron al especialista, se atendieron, el especialista confirmó ese diagnóstico, hizo estas pruebas, cuánto al final se reduce el costo de atención de ese paciente, quizás en el largo plazo? Tal vez ese tamizaje hizo que ese paciente se diera cuenta de una anomalía que hizo que no tuviera que regresar al hospital para una intervención. Entonces, muchas cosas no las podemos medir inmediatamente. Entonces, si todavía tenemos la idea de que eso tiene que ser exacto, con métricas muy precisas para el corto plazo, no vamos a poder implementar tecnología innovadora en América Latina. Muchas gracias, Benicio. La verdad es un tema que es más común de lo que uno cree. En qué momento tenemos que esperar el retorno de una tecnología nueva que estamos aprendiendo a usar finalmente. De hecho, Paul, quería volver contigo un poquito saliendo no solamente del caso del sector salud, pero ustedes evidentemente tienen un espectro amplio de clientes de soluciones TIC en general y de inteligencia artificial en particular. ¿Qué tipo de barreras tenemos cuando el comprador viene de una industria, llamémosle tradicional, de un sector tradicional, o de empresas que tienen menos recursos, no sé, empresas medianas, empresas pequeñas que son clientes de este tipo de soluciones y encuentran algún obstáculo para poder implementarlo? Sí, quizás dos reflexiones rápidas.
Primero es, mucho de lo que se escucha, especialmente en el sector público, sobre la IA, es de la parte de los riesgos, la gobernanza, los sesgos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a crear lo que es el piso seguro? Pero no hemos hablado de cuál es el techo que queremos alcanzar. Y lo que Vinicio está hablando es qué queremos lograr. Entonces, los pymes y las empresas, lo que escuchamos todavía es mucha incertidumbre y mucha necesidad de asegurar el piso, pero no estamos hablando todavía como en la región mucho de qué queremos lograr con las pymes acá, qué podemos lograr, cuál es el resultado lograble. Entonces, creo que necesitamos comenzar a cambiar el diálogo. Decir, ok, estamos trabajando el piso, pero exploremos ese techo. ¿Qué es posible? ¿Verdad? Necesitamos fomentar e incentivar la exploración. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, ustedes conocen mejor que nadie, ¿no? Para incentivar hay que crear incentivos. ¿Verdad? Hay que crear incentivos. Yo estuve ayer aquí en Costa Rica en un evento de ProCommerce, de promotora de comercio exterior, y galonaron a 20 empresas en un programa que llaman Impulso Tecnológico. Y era justamente pequeños fondos, creo que era $15,000, para que pymes hiciera algo en nuevas tecnologías. Entonces se ponen esas empresas, pymes, a buscar tecnologías y proveedores de tecnología, industria TICs, para solventar, son problemas simples porque es un fondo muy base, pero por lo menos cuando ellos hacen esa levantada y esa llamada de tenemos un programa de incentivos, todo el mundo lo está viendo. Y todos los pymes comenzamos a pensar, mira, ¿qué se podría hacer? ¿Para qué lo podríamos usar? ¿Verdad? Entonces incentivamos primero la reflexión y luego literalmente algunos que ganan van a tener capital para hacer algo. Un programa similar fue a través del MISIT. Aquí en Costa Rica hay una dependencia que se llama la promotora de la innovación. Ellos hicieron un concurso en el campo de salud justamente hace un par de meses, salud digital, en donde dijeron vamos a galonar con $50,000 innovación en IA para salud. Otra vez, todo el sector TIC se presta atención y ¿para qué será? ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Entonces yo creo que hay que comenzar por ahí, ¿verdad? Primero hay que hablar de qué es posible y hay que tener esa conversación, dejar de solo preocuparnos por los riesgos y los sesgos y la parte de gobernanza. Ustedes tienen que hablar de ese piso, pero tienen que estimular el techo. Fantástico, muchas gracias, Paul, por esa visión también. Digo, son instrumentos de alguna manera que se han usado para otro tipo de incentivo tecnológico innovador y quizás necesitamos darle un poquito de esteroide, de ponerle ya a esos mismos tipos de herramientas para poder tener un impacto más masivo. Y ahí cerrando esta ronda de preguntas contigo, Ana, precisamente eso, ¿cómo podemos trabajar cuando incluso hay una gran heterogeneidad de pymes? Lo hablamos de potenciales usuarios que tienen una demanda que no necesariamente es sofisticada, o no necesariamente saben qué podrían llegar a tener. ¿Cómo se trabaja en ese caso y cómo se trabaja cuando la demanda no es tan sofisticada? No sabemos qué necesitan, no sabemos qué problema nos pueden solucionar. Buenísimo. A ver, una de las cosas que, voy a decir a modo de anécdota, ¿no? Cuando uno va a lugares donde hay reuniones de empresarios y quizás hace 2 o 3 años hacían la pregunta que creo que hizo ayer Martin, de cuántos de ustedes han usado alguna herramienta de inteligencia artificial, eran pocas manos tímidas, ¿no? Que levantaban las manos. Hoy uno va a una reunión de empresarios y en general, aunque sean no importa el tamaño, ¿no? Pequeños, medianos, empresarios. Ya cuando uno le dice, bueno, ¿y usted ha utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial, al menos, no por hacerle propaganda, pero al menos un ChatGPT? Muchos de ellos han utilizado. O, o lo han utilizado, o lo han utilizado sus trabajadores, o lo han sus colaboradores, ¿no? Entonces, y esto se ha acelerado, digamos, no solo, o sea, es real, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vemos en general como una de las principales trabas? Y creo que es una de las principales trabas que tienen, es el tema de la definición de cuál es el caso de uso, ¿no? Así como cuando hablábamos o trabajábamos, Fernando, en el pasado en procesos de transformación digital de pymes, ¿no? La búsqueda de ese caso de uso es muchas veces lo que quizás de alguna manera
la falta de capacidad es para poder definir cuál es ese caso de uso. Y ese caso de uso, en esa definición, para mí combina dos tipos de saberes. Por supuesto, tecnológicos, pero también del negocio. Entonces, no es solo que, a ver, lo vamos a resolver acercándoles tecnología, sino acercándoles conocimientos sobre el caso de negocio. Eh, Otra de las barreras, recién las mencionaban, ¿no? La falta de conocimiento sobre el retorno de la inversión. O sea, es muy difícil para un empresario meterse en una tecnología innovadora, pero esto es algo que lo conocemos también de otros ámbitos o proyectos en los cuales hemos trabajado. O sea, el tema de la falta del retorno de la inversión, ¿no? O el caso de negocio, o el business case que muchas veces te pregunta la empresa, ¿no? Y sobre todo cuando trabajan con startups, ¿no? Porque en general en el caso de las startups, su modelo de negocios va a fluctuar, o sea, su modelo de su propuesta de valor, su modelo de negocio fluctúa, y eso también al empresario le genera un cierto grado de incertidumbre, ¿no? Entonces, creo que hay un tema claramente, y a ver, y otro tema que es real, que también ha salido muchas veces, es el tema de datos, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo hace una pyme para poder tener datos y datos con la calidad suficiente como para poderlos usar para sus propias decisiones? Em, Todavía, a ver, creo que la mayoría de los esfuerzos que yo conozco, por lo menos en la región, están mucho más focalizados a la concientización, ¿no? Ayer alguien hablaba sobre algunos cursos y cómo en realidad esos cursos de 10 semanas, creo, lograban incidir en las decisiones de las empresas de empezar a invertir. eh, También hay mucha cantidad de pilotos, pero esto también pasa en el sector corporativo, pilotos que no escalan. Alguien empieza con un piloto, con alguna idea, o varios pilotos, y esos pilotos se quedan en pilotos y no escalan dentro de las empresas. Y eso también tiene que ver, a ver, con el acceso a habilidades tecnológicas. Eh, y creemos, a ver, y uno ve un poco que están naciendo países como UK, ¿no? Para poder acelerar este tipo de adopción, y trabajan en formación, en tutorías, como las que hemos sabido diseñar en el banco con otro tipo de operaciones, en centros de demostración. Para los empresarios es muy importante poder ver y poder percibir qué es la tecnología, ¿no? El trabajo entre pares también a nivel de las pymes es importante, el tener casos de uso que puedan ver y reflejar y cómo les ha ido a los pares. Y después a través de también, a ver, hay un tema de financiamiento, claro está, ¿no? O sea, cuando uno se embarca en este tipo de procesos, tiene que pensar qué inversiones tiene que hacer de ahora, o sea, no tienen retorno, son procesos que no tienen retorno. Entonces uno tiene que pensar, bueno, cuánto me va a costar, no sé, hosting de datos, qué capacidades voy a necesitar, qué formación tengo que tener. Y bueno, y ahí pienso que un mecanismo que hemos usado conjuntamente con ustedes, con la división de CTI en BitLab, como los vouchers de innovación o vouchers tecnológicos, pueden ser una buena herramienta, porque también lo que hemos visto es que en ese tipo de vouchers, eh, que lo que se hace normalmente es darle un apoyo económico a la empresa para que salga a comprar, ya sea formación o tecnología, etcétera. Lo que hemos visto también es que los que tienen las soluciones se convierten, a ver, eh, salen en la búsqueda de ese venture client, ¿no? De ese primer cliente o de ese cliente que también le ayuda a generar tracción de ventas. Entonces, creo que este no es un tema menor, el tema de las pequeñas y medianas empresas. Son más del 90% de la estructura empresarial de nuestra región, y creo que no tenemos que olvidarlas a la hora del diseño de la política pública. Muchísimas gracias, Ana, también. Sé que nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero que nos vayamos de acá y perdernos a nuestros panelistas sin que haya espacio al menos para un par de preguntas de la audiencia. Así que abro el micrófono y no sé si alguien
tienen alguna pregunta, solo les pido que sea ojalá breve y con nombre de panelista incorporado para que no demos rondas tan largas de respuesta en los minutitos que nos quedan. Estoy preguntando yo, ¿no? ¿Estamos en hora? Hago el cierre entonces solo para nuevamente agradecerles, Ana, Paul, Vinicio, la verdad nos llevamos muchas preguntas, creo que los podemos sintetizar en que hay necesidades nuevas, hay que reentrenar una fuerza laboral que creíamos que eran los que ya tenían el trabajo asegurado, hay que reentrenar un montón de gente que viene de otros sectores, tenemos que resolver los problemas de fricciones en los datos y calidad de los datos para poder generar nuevos negocios, y tenemos que revisitar instrumentos e iniciativas que ya teníamos y que quizá necesitan ser aumentadas para poder cumplir con las necesidades que nos pone la inteligencia artificial, los incentivos a la adopción, al rediseño de procesos, seguir con políticas de atracción y circulación de talento y evidentemente el tema del financiamiento, que no logramos resolver antes, pero tenemos que hacerlo más ambicioso y más rico en términos de la heterogeneidad de los potenciales empresas que necesitan el financiamiento. Con esa tarea cerramos este panel, pero una mirada optimista que tenemos las herramientas para poder ayudar a cerrar esta brecha. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Les agradecemos esta discusión tan provechosa con la que cerramos este primer bloque de la mañana.